Entonces, es un placer para mí tener como invitado especial al profesor Jesús Salinas. Él está en Perú y lo conocí hace un año en Ecuador, en un congreso también que estuvimos invitados, y quise en esta oportunidad invitarlo a que nos diera esta charla tan agradable que ya la conozco y yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar y les va a quedar sonando mucho. El profesor al final, por favor, espero nos comparta su contacto o si no, con googlearlo ya aparece para las personas que estén interesadas en trabajar en cosas así parecidas. Incluso el profesor Jesús me dijo que tiene una charla más que el año que viene, esperemos nos comparta también la nueva investigación que está realizando y queda abierta la invitación, profesor Jesús, para Claro, colegas peruanos o estudiantes de posgrado que quieran compartir con nosotros en este espacio sus avances en investigación. Bienvenidos. Esperamos que esto sea ya vamos, mira, Chile, Perú, a ver si el que viene es Colombia, le damos la vuelta a todo Latinoamérica y seguimos haciendo una red bien fuerte de compartir nuestro trabajo y de, ¿por qué no a futuro intercambiar ideas y interactuar, codirigir una tesis, qué sé yo, proponer un proyecto de investigación conjunto? La idea es visualizar la comunidad latinoamericana en estadística y que unamos fuerzas y podamos hacer investigación conjuntamente, que yo sé que es muy fácil. Bueno, entonces le doy la bienvenida al profesor Jesús. Él nos va a hablar de Machine Learning con clasificación, con árboles de clasificación. Espero disfruten mucho la charla. En un momento les voy a compartir un link por el chat para la asistencia. Es simplemente un blog de Gmail y con llenar sus datos y su correo principalmente. Nuestro objetivo es alimentar nuestra base de datos para difundir todo este tipo de eventos y compartirles información. ¿De acuerdo? Entonces le doy la palabra al profesor Jesús y una vez muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. no, gracias a ti, Francisco. Buenas tardes con todos los colegas, los hermanos de Colombia. Ya es creo que sexta, séptima vez que estoy yendo a Colombia, en este caso de manera virtual, para ofrecer algunos conocimientos, compartir estos conocimientos en el mundo darles opciones, como dice Francisco. Sí, la charla va a estar grabada, no te preocupes. Em, El material también el material del PowerPoint se los puedo enviar con el profesor Francisco para que él se los comparta, no se preocupen. La idea es que alguien se interese por estos temas que son del mundo del Machine Learning, pero donde hay bastante estadística y que es necesario pues que los estadísticos también abarquemos estas áreas eh, que están siendo copadas por gente del área de sistema, de computación, pero que también los estadísticos podríamos entrar en esta área porque es bastante, en realidad son muchos conceptos estadísticos y la mayoría de estas técnicas han sido desarrolladas por estadísticos. Entonces quería darles una introducción y si alguien se interesa en hacer tesis, podemos hacer una tesis conjunta para poder seguir avanzando y aplicando esto en diferentes áreas. ¿Ok? Ok, vamos a empezar entonces. Para evitar que se congestione, listo, voy a detener el video y vamos a compartir. A ver, ok, listo. Entonces, cualquier cosa me escriben por el chat o por la lista de participantes también. Ahí levantan la mano, preguntan en caso que quisieran hacer alguna observación. Bien. Eh, bueno, para los que yo sé que algunos no me conocen todavía, soy el profesor Jesús Salinas. Yo administro en Facebook, en las redes sociales, administro un grupo que se llama Curso de Estadística, al cual los invito. Es un grupo en Facebook, todo es gratuito, donde comparto todos los recursos que hay gratuitos en estos momentos
para que puedan aprender, profundizar a estadística, R y cualquier otro software. Ahí van a encontrar información de estos webinars y todos los webinars que se hacen a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Hay muchos cursos, muchos esfuerzos que están haciendo universidades en Latinoamérica y, y están dando cursos completos de diferentes temas, cursos, no estoy hablando de cursos de media hora, son cursos de 6 horas, de 8 horas, que la semana pasada. Solamente yo ver acá en Facebook, buscas curso de estadística y esta es la imagen. Eso es todo. Nada más. A la actualidad tiene más de 10.500 miembros. Pero también, para los que se quieran dedicar a la docencia, yo tengo un canal de YouTube que se llama Estadística para Todos, y este canal ahí subo algunos videos para aquellos que se quieran dedicar a la docencia y quieren tener algunos videos más que todo lúdicos, ¿no? No son clases en sí. Pero también ahí comparto todos los webinars en los cuales yo he dado esas charlas, o de algunos colegas que me han pedido subir también las conferencias que han dado. Mi universidad, la Universidad Nacional Agraria, es una de las 14 universidades que brinda la carrera de estadística en Perú. Entonces nosotros organizamos cada 2 sábados, nos toca de acá, de este al otro sábado, a las 6 de la tarde, hora de Perú y Colombia, webinars. Ahí se pueden tener información de todos estos webinars que organizan el Departamento de Estadística. Están invitados. Entonces, vamos a empezar un poquito. Si estamos hablando de Machine Learning, tenemos que definir dónde estamos, ¿no? ¿Qué es esto del famoso Machine Learning? Una definición de repente, muy abstracta del Machine Learning es que son métodos computacionales, ¿no?, para aprender de los datos con la finalidad de producir reglas para mejorar el desempeño. O sea, hablan de aprendizaje de máquina, ¿no? O sea, el Machine Learning, en otras palabras, es aprendizaje de máquina. Saludos, profesor Rafael. Gracias. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Okay? Vamos a tratar de entender la diferencia, porque hay mucha gente que todavía no entiende la diferencia. ¿Qué es esto del Machine Learning? ¿Cómo es esto de aprendizaje automático? Entonces, vamos a suponer, todos en esta época y siempre estamos al tanto de no recibir correo spam, ¿no? Correo spam es aquel correo que puede ser cadena, puede ser correo malicioso, que por ejemplo Google lo tiene ya, tiene un algoritmo que te envía tus correos spam, te los envía a una bandeja, ¿no? Entonces, eh, pregunto, ¿cómo? Buenas tardes, Miguelito. Les pregunto lo siguiente. Supongamos que ustedes les piden, ustedes no tienen ningún conocimiento, solamente sus conocimientos son de informática, son excelentes programadores, pero no tienen ningún conocimiento de Machine Learning. Y le dicen en su empresa que quieren que le diseñe un programa que les permita detectar si el correo es spam o no es spam. Bueno, entonces te dice, sí, tú mira y hazme un programa que filtre los correos que sean spam y no spam. Entonces, hay alguien que está levantando la mano, por favor, para que lo puedan atender. De repente puede hacer la consulta por el chat. Ok, entonces yo les hago la pregunta. ¿Qué palabras ustedes verían en un correo? Si lo pueden escribir por el chat, por favor, para saber que el correo es spam. Es un correo spam, por ejemplo. Alguien podría escribir por el chat. eh, ¿Qué palabras ustedes esperarían encontrar en un correo que son spam? Por ejemplo, ahí está, por ahí me están escribiendo. Promoción, oferta, free, ¿no? Ganaste. ¿Se da cuenta? Y hay palabras, ¿no? Y mega oferta, muy bien. Y también, ¿no? Entonces ustedes comenzarían a buscar ciertas reglas y de repente si ven que ese mensaje ha sido enviado a más de 10 personas, convocatorio, obsequio, ¿no? Herencias, bueno, sí. Usted diría, bueno, es probable que sea spam. Entonces, si usted no supiera nada de Machine Learning, ustedes dirían, bueno, fácil. A la computadora le voy a dar datos. Los datos, le voy a dar datos de los correos.
los diferentes correos que me están llegando, pero le voy a dar ya mi programa, mis reglas que acabo de construir junto con ustedes, ¿no? Estoy haciendo una lluvia de ideas y usted me está diciendo que si la palabra es, si es obsequio, si es herencia, todos estos, eh, entonces muy probable que sea spam. Entonces, yo le voy a las reglas y al final mi programita que estoy desarrollando en base a reglas me va a decir si el correo es spam o no es spam. Eso sería sin ningún tipo de apoyo en tipo de Machine Learning. ¿Qué cosa es lo que hace Machine Learning diferente? En Machine Learning yo no voy a hacer esto. En Machine Learning lo que yo voy a hacer es a la computadora, digamos, le voy a dar los datos, pero no le voy a dar no los datos de los correos de ahora, le voy a dar los datos anteriores. Datos, por ejemplo, de una base de datos anterior o histórica, digamos, datos del 2019, en los cuales yo ya sé la salida, yo ya sé el output, yo ya sé qué correos fueron spam y qué correos no fueron spam. Yo le tengo que decir eso. Y lo que voy a hacer es que la computadora, en otras palabras, el algoritmo de Machine Learning, me va a encontrar el programa, entiéndalo como un modelo o entiéndalo como reglas, que me permita saber si un nuevo correo va a ser spam o no. Eso es hacer Machine Learning. Ya no lo voy a meter las reglas, voy a pedirle que el programa me encuentre las reglas. Puedo utilizar un montón de algoritmos que van desde el KNN hasta algoritmos de árboles que estamos haciendo, hay los algoritmos de redes neuronales, deep learning, pero básicamente lo que yo le doy son datos históricos donde yo ya conozco el target, ya conozco qué correos fueron spam o no. El tema acá, el tema acá, y acá hablamos de dos tipos de aprendizaje. En Machine Learning hablamos del aprendizaje no supervisado, entiéndase las técnicas cluster, y el aprendizaje supervisado, que es el que estamos viendo ahorita. ¿Y por qué se le llama así? Porque yo ya conozco mi variable de respuesta, o sea, en mi dato yo ya sé qué correos fueron spam o no fueron spam. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos de los regresión. Si mi target es numérico, por ejemplo, si quiero predecir el precio de una acción, el precio del dólar, por ejemplo, etcétera, usaré modelo de regresión. Pero lo que yo vengo a hablarles es sobre qué podríamos hacer con un modelo de clasificación. Por ejemplo, si quiero predecir si un correo es spam o no es spam, si es moroso o no moroso, si hay deserción o no hay deserción, si aprueba o desaprueba un curso, etcétera. Entonces, ¿qué podemos usar acá? Acá podemos usar estos famosos algoritmos de árbol de clasificación. Entonces, yo sé que algunos de ustedes ya en algún momento lo han visto y algunos me dirán que yo he visto, pero nunca he visto el árbol, porque le voy a explicar por qué a veces nunca han visto el árbol. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de entender a poquitos. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Ok, Marco Hernández. Diferencia entre deep learning y redes neuronales. Es el algoritmo de entrenamiento. Y sí, eso abarcaría otra charla, pero básicamente es el algoritmo de entrenamiento. Deep Learning no sé, necesariamente porque tiene muchas capas ocultas, no, porque hay algoritmos como el Perceptron que también tiene muchas capas ocultas. Es el algoritmo de entrenamiento, ya no es backpropagation. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Y para este ejemplo le podemos aplicar redes neuronales. Yo tengo mi target, es personas a las cuales el crédito es bueno o a los cuales el crédito es malo. ¿Okay? Eh, entonces, ese es mi target. 155 buenos y 168 malos. ¿Okay? Ya, pero yo pienso que le hayan dado el crédito bueno, que el crédito no se le hayan denegado, o sea, que sean malos, depende de la edad de la persona, digamos, joven, adulto y tercera edad. Depende si tiene tarjeta en American Express o no. Depende si ha decidido pagar de manera mensual o semanal. Y depende de la categoría que tenga, ¿no? Puede ser un gerente, un profesional, un administrativo o un técnico con o sin experiencia. Estas son las 4 variables que yo he considerado que pueden ser las mejores que podrían explicar para este caso, saber si el crédito de una persona es buena o mala. ¿Okay? Entonces, acá, lo que yo normalmente haría, obviamente, lo primero que yo haría es hacer un análisis exploratorio y vería que
tengo un 52% de malos y 48% de buenos. La pregunta, y justo quería adelantarme a la pregunta que quería hacer Dubán, ¿esta data está balanceada o está desbalanceada? Porque ese es todo otro mundo. ¿Qué dicen? Esta data que ustedes les estoy dando es una data muy pequeñita, 323. ¿Creen que esté balanceada o está desbalanceada? Matemáticamente hablando, está desbalanceada, porque para que esté balanceada tiene que ser 50-50. Pero estadísticamente hablando, ¿está desbalanceada? ¿A qué se considera una data desbalanceada? Estrictamente, digamos, estadísticamente hablando, para lo que le interesa al mundo del Machine Learning, esta data se dice que no está necesariamente desbalanceada. ¿Cuándo se dice que está desbalanceada? Cuando está en una proporción, por ejemplo, de 9-1. Por ejemplo, 90% de mis clientes tuvieron crédito bueno y 10% crédito malo. O 99% de mis clientes tienen crédito bueno y 1% crédito malo. Ahí se dice que la data está desbalanceada. Lo que ocurre, por ejemplo, en las transacciones fraudulentas. El 99,9999% sus transacciones son correctas, pero hay un porcentaje pequeñísimo de personas que cometen fraude. El tema es encontrar en el menor tiempo posible, antes que la transacción se realice, que serían unos 10 segundos, detectar ese fraude y paralizar esa acción. Entonces, ahí se dice que la data está desbalanceada. En este caso, tenemos data balanceada. Ustedes pueden ver que, también puedo ver que la forma de pago casi también 50-49, 51-49, también más o menos los que tienen tarjeta en American Express, la edad y la categoría profesional. Ese es un análisis univariado. Pero si yo quisiera hacer el análisis bivariado, o sea, quiero cruzar cada variable predictora, por ejemplo, la categoría profesional, con la valoración del crédito, que es mi target, la forma de pago con la valoración del crédito, la edad con la valoración del crédito y si tiene o no tiene tarjeta de American Express con valoración del crédito, estoy cruzándolas y sacando un porcentaje de fila, 100%, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, de los directivos, el 97% tuvieron crédito bueno y solamente, digamos, el 3% crédito malo. De las personas que pagan semanal, digamos, el 87% crédito malo y el 13% crédito bueno. Así viendo esta tabla, ¿qué variable creen que no sería muy buena? ¿Qué variable de estas 4 predictoras ustedes considerarían que no sería muy buena para predecir? ¿Hay alguna variable que creen que no sería muy buena? Por ahí me están ayudando Christian, Jefferson. Si se dan cuenta, por ejemplo, la forma de pago es una buena variable. ¿Por qué? Porque los que pagan semanalmente, el 87% han tenido un crédito malo. En cambio, los que pagan mensuales al revés, casi 84 es bueno. Pero, como me están diciendo muy bien ahí, y hay varios que me están diciendo, los agradezco, si yo no tengo tarjeta en American Express, 53% de ellos serían malos. Y si lo tuvieras, está por ahí también, ¿no? Un 51%. Es decir, para conocer la proporción de malos y buenos, no me interesa saber si tiene tarjeta American Express o no. En otras palabras, yo a priori podría decir que esta variable, tarjeta American Express, no me ayudaría mucho en mi modelo. Y estas 3 sí. ¿Por qué? Porque, oye, mira, las personas que son directivos y profesionales, la mayoría de ellos han sido buenos, a diferencia de los administrativos, con experiencia y sin experiencia, que su crédito ha sido malo. Igual ocurre con la forma de pago. Los que eran semanal, su crédito era malo, y los que eran mensual, su crédito era bueno. Los jóvenes, ustedes, tienen un crédito malo, en cambio los adultos y los mayores, yo estoy ahí en esa tercera categoría de repente, tenemos un crédito bueno. Entonces, bueno, yo empezaría a correr modelos, y el primer modelo que se me ocurriría sería una regresión logística. Ok, yo le corro una regresión logística, y en la regresión logística lo corro con el R, y me diría que, para empezar, la tarjeta de American Express debería ser retirada. ¿Sí?
debería ser retirada, entonces yo puedo estimar un modelo con una determinada probabilidad y empezar a hacer mis cálculos. Pero no veo interacción entre variables. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con un árbol? Fíjense que en este árbol, lo que voy a encontrar acá, si estos mismos datos yo le aplico un algoritmo, por ejemplo, el CART, miren lo que ocurriría. Miren lo que me está ocurriendo acá. ¿Se acuerdan que yo tenía 155 buenos y 168 malos? Ok, como el malo le pone acá porque es la mayor cantidad. El árbol me dice cuáles son las variables más importantes. Por ejemplo, de las 4 variables me está diciendo, las más importantes son forma de pago, la edad y la profesión. Se dan cuenta que al igual que la revisión logística, ha descartado la tarjeta American Express. Pero aparte de hacerme ese análisis, el árbol me está haciendo la interacción entre variables, que no es lo que me hacía por defecto una revisión logística, salvo que yo le especifique, por defecto me va a tratar de manera univariada. Por ejemplo, aquí están los clientes que son buenos. Fíjense, de los 155 buenos, acá me han caído 108 buenos. Y esos 108 buenos, ¿cuál es su regla? Ah, bueno, la regla está acá. Si se cumple la regla, va a la izquierda. Y si no se cumple, va a la derecha. Entonces, estas personas son que pagan semanal, perdón, pagan su forma de pago es mensual y son maduros o mayores, o sea, digamos, adultos y tercera edad. Ahí están, los que tienen buenos. Y por el otro lado están acá, de los 168 malos, acá me han caído 143 malos. ¿Qué características tienen estos malos, digamos? Estos malos son personas que pagan de manera semanal, porque ese no, y que no son personas adultas, son jóvenes o tercera edad. Entonces, el árbol me comienza a ver interacciones y los colores no son simplemente cuestiones estéticas. El color azul está reservado para una categoría, en este caso para bueno, y el color verde está reservado para la otra categoría. Mientras más verde sea o mientras más azul sea, significa que hay más individuos de una categoría que de la otra. Por ejemplo, acá, ustedes pueden ver que acá son 8 buenos y 0 malos, por eso que es un color azul intenso. En cambio acá hay buenos, 133 buenos, pero también hay malos, 25 malos, por eso que no es un azul clarito, no es un azul oscuro. Igual acá en el verde, 143 malos y 15 buenos. ¿Okay? El problema es que, ok, esto lo he hecho con el CAR. El problema es que si ustedes cambian de algoritmo, con el Chai tendrán un árbol similar, pero no exactamente igual. ¿Por qué? Porque cada uno usa su propia lógica. El CAR está basado en el concepto de impureza y el Chai está basado en el concepto de la prueba de chi cuadrado. Entonces, y peor así, peor aún, en la práctica van a encontrar estos tipos de árboles y uno se asusta y dice, ¿qué es esto? Este es un árbol, sí. Es el árbol más pequeñito de un trabajo que hicimos una vez. Y se asusta y dice, no, yo no voy a interpretar ese árbol. Pero no tiene nada que ver. En realidad el árbol no es el fin son las reglas que uno encuentra. El árbol no es la finalidad. Entonces, veamos un poquito en detalle. Ahora, acá hay que entender una diferencia. ¿Por qué ocurren diferentes soluciones en el árbol con el CAR, el Chai o con un árbol muy grande? Porque acá hay que entender, en el mundo de Machine Learning hay que diferenciar lo que es un parámetro de un hiperparámetro. Parámetro es lo que todos los estadísticos conocemos. Son aquellas características de una población que tratamos de estimarla a través de un modelo. Por ejemplo, en un modelo de regresión, el beta 0, el parámetro beta 0, el beta 1, los estimamos a través de una muestra, el beta 0 estimado, el beta 1 estimado. Dado un conjunto de datos, voy a tener unos estimadores fijos. Los hiperparámetros, en cambio, los da el investigador. Son aquellas características que tiene el modelo o el algoritmo que va a hacer que tus resultados cambien. Y por lo tanto, tú tienes que darlos. En el árbol, tú puedes decirle hasta dónde quiere que crezca el árbol o el mínimo número de individuos que hay en cada nodo. Y por eso es que tus resultados pueden cambiar. Y podrían cambiar para bien o para mal. O sea, pueden caer en diferentes errores. Ok, entonces un árbol lo podemos entender por ahora que gráficos que ilustran regla de decisión.
parten de un nodo raíz donde están todos los datitos y los voy dividiendo de tal manera que cada vez van a ser más puros. Selecciona variables, construye reglas de decisión. Las partes, como ustedes pueden ver, tiene un nodo padre que a su vez se divide en nodos hijos. Y estos nodos hijos también podrían ser padres y seguir dividiéndose. ¿Ok? Y el árbol también tiene niveles. Por lo general el nivel 0 no se considera, sino a partir de la primera división. 1, 2 niveles, por ejemplo, en este caso. Y los nodos que ya no se dividen se llaman los nodos terminales, donde están las reglas, donde están los nichos o segmentos que yo estoy encontrando. ¿Okay? Y ahí está una regla que se puede leer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, ¿dónde se pueden usar los árboles? Para segmentación, segmentar clientes, para estratificar una categoría, para hacer predicciones, lo puedo usar para reducción de datos. Por ejemplo, si yo tengo una variable, digamos el ingreso, que tiene mucha presencia de outliers y la quiero trabajar como parte de una variable de un modelo, por ejemplo, una regresión múltiple o una regresión logística, por ejemplo, yo la puedo transformar a categórica, lo que le llaman discretización, usando árboles, usando el mejor punto de corte. El mejor punto de corte que mejor explique la variable target. Para eso puedo usar los árboles de clasificación. Puedo identificar interacciones entre variables, fusionar categorías, como les he dicho. Todos esos son los infinidad de aplicaciones que tienen los árboles. Las ventajas, como pueden ver, los árboles pueden ser aplicados a cualquier tipo de variables. O sea, mis variables predictoras pueden ser cuantitativas, categóricas o mixtas. No hay ningún problema. Las reglas son muy fáciles de entender. No tiene problema de trabajar con datos perdidos. No hay problema con los datos perdidos. Hace selección de variables. ¿Qué otra ventaja más tenemos? Es invariante, no necesita transformación en las variables, porque el trabajo se hace de manera univariada. Si bien voy a trabajar con todas las variables, las preguntas se hacen de manera univariada. Entonces, ¿qué significa que es invariante? Que si, por ejemplo, tengo una variable que es el precio en pesos colombianos, y si esa variable es importante, va a ser igual de importante si le saco la raíz cuadrada o lo transformo a dólares, por ejemplo. No se va a ver afectado. Si es importante, va a ser importante independiente de la transformación que yo le haga. Es robusto la precisión de outliers. Hay algoritmos que incluso los outliers te los agrupan en una categoría para que veas si son o no muy importantes, y detecta interacciones de una manera muy simple. Entonces, pero tiene su lado malo también, ¿no? O sea, tampoco es la panacea de los árboles de clasificación. Los árboles tienen su lado oscuro, como se dice. Estos árboles, de por sí, los que les estoy mostrando, caen en el problema de... Antonio me pregunta si estandarizar por la media. No, es invariante las transformaciones. No ganas nada. Normalmente, normalmente nosotros estandarizamos cuando tengo una variable, por ejemplo, la edad con el número de hijos, porque el algoritmo, por ejemplo, hay algoritmos que trabajan en base a distancias. En este caso no, las preguntas se hacen de manera univariada. ¿Sí? Vamos a tratar de responderlo un poquito más adelante. Ahora, el problema es que estos árboles caen en un problema de inestabilidad, lo que le conocen ahora como overfitting. A veces hay dificultad para encontrar el árbol óptimo. A veces necesita conocer mucho el negocio para encontrar el árbol óptimo. Y estos árboles no están hechos pues para trabajar con 50 datos, ¿no? O sea, se requiere una gran cantidad de datos. Por eso que se usa bastante en el mundo de la ciencia de datos, en el mundo de la minería de datos, donde tengo muchísimos datos, mientras mayor variabilidad tengan mis datos, el árbol va a aprender mejor. Pero mientras menos datos tengo, le estoy dando menor oportunidad que mis datos tengan variabilidad, digamos, y por lo tanto el árbol no va a aprender. No va a aprender y no va a encontrar buenas reglas. Entonces, veamos algunos algoritmos, ¿ya? Me dices, Francisco, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuántos minutos me quedan? Vamos bien, profe. Te quedan 20 minutos más. Ah, ok.
Ya está. Vamos a ver unos 20, algoritmos. 25 minutos más seguido. 20 o 25, yo pensé que eran 10. No, no, está bien. Ok, ya no corre entonces. Ok. Acá tenemos los principales algoritmos de árboles. ¿Ya? Hay muchísimos. Todo empezó en los 80 con el trabajo concluyente de Cass y otros, que en realidad fue una conclusión de muchos otros trabajos anteriores. El Chai fue mejorado. eh, Luego apareció el CAR de Leo Breiman. Ross Quinlan sacó el C5, previamente el ID3, el C4.5. Después Leo Breiman sacó los algoritmos Bagin, donde está el más emblemático que es el Random Forest, y luego aparecieron en simultáneo toda esta familia de algoritmos boosting, ¿no? Que actualmente estamos con el light boosting, el cap boosting, ADA boosting, gradiente boosting, un montón de algoritmos de estos que han podido. Ok, entonces vamos a ver. El Chai está basado en la famosa prueba chi cuadrado, así de simple. ¿Qué significa? Si quieren verlo, este es el trabajo de Katz del 80, si lo pueden buscar y lo googlean, lo van a encontrar el trabajo original. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver acá en esta tablita que estoy cruzando la variable target, moroso, no moroso, contra una variable predictora, la región, por ejemplo. Entonces, se supone que yo voy a plantear la siguiente hipótesis, que la situación crediticia es independiente de la región o que es dependiente, o sea, que no es independiente. Entonces, esto me va a arrojar seguramente un chi cuadrado. Entonces, el criterio del Chai es muy simple. Yo voy a hacer cruce de todas las variables predictoras con mi variable target. Aquella variable que tenga el chi cuadrado más alto o el p-value más pequeño será la mejor variable predictora y en función a eso se va a dividir mi arbolito. Esa es la lógica del Chai, así de simple. La famosa prueba de independencia chi cuadrado. Pero, y algunos dirán, pero entonces todas las variables tienen que ser categóricas. Efectivamente, todas las variables tienen que ser categóricas. Si yo tengo una variable, por ejemplo, el ingreso, la edad, lo primero que va a hacer el algoritmo es discretizarla, convertirla en categórica. ¿Sí? A ver, entonces, lo primero que hace el algoritmo es, si ustedes pueden ver acá, yo tengo 4 niveles socioeconómicos. Lo primero que va a hacer el algoritmo es decir, oye, entre A y B casi tengo los mismos resultados, igual que entre C y D. Entonces lo voy a agrupar. En vez de hacer una prueba de chi cuadrado con 4 categorías contra 2, lo voy a hacer solamente 2 por 2. Eso se llama la fase de fusión o merge. Voy a agrupar mis categorías. Y luego, una vez que ya lo tengo fusionado, lo voy a hacer competir ahora sí a través de la chi cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá tengo el género y la edad. Género contra moroso no moroso y la edad contra moroso y no moroso. Entonces, de estas dos, así viéndolo nada más, ¿cuál creen que sea más importante? Les he puesto a propósito que el total es 100 en cada caso. ¿Cuál creen que sería más importante? ¿Cuáles creen que le daría un chi cuadrado más alto? ¿El género o la edad? ¿Cuál creen que explicaría mejor la condición de moroso y no moroso? ¿No? A ver qué dicen por ahí. Ah, la edad, ¿no? Claro, porque miren, acá es 40% morosos y aquí 30, ¿no? No es mucho. En cambio acá sí, pues, ¿no? Los jóvenes, ustedes, pues, según este ejemplo, son morosos. En cambio los adultos somos no morosos. ¿Ven? Esto implicaría, para la prueba de chi cuadrado, tener un chi cuadrado más grande o un pi-value más pequeño y por lo tanto, si estas fueran las únicas dos variables, ese sería el primer punto de forma de cómo se va a elegir. ¿Sí? Esa es la fase de división o de split. Y así comenzaría a fusionarse. Por ahí le encontraron un pequeño error o una observación a la parte de fusión, la parte de fusión de las categorías y sacaron el algoritmo Chai exhaustivo, ¿no? Sacaron esta variante que es el Chai exhaustivo que corrige estos puntos débiles del Chai, más no la prueba chi cuadrado, no, sino simplemente la forma de cómo se discretizaban las variables. Luego aparece este señor Ross Quinlan, un estadístico muy famoso, que creó el algoritmo ID3 y el C4.5 con un concepto basado en el concepto que viene de la física, el concepto de teoría de la información y el concepto de entropía.
¿no? Entonces, para no... vamos a suponer, para tratar de entender el concepto de entropía, vamos a suponer que tenga esta cajita, ¿ya? Y viéndolo de hasta arriba, yo tengo 4 pelotitas que están dando vueltas, están rebotando con la misma fuerza, ¿ok? Están dando vueltas ahí, rebotando, y tengo un separador. Supongamos que yo decido quitar el separador, de tal manera que ahora las pelotitas van a seguir rebotando, y en un momento van a tener que parar, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿qué es más probable? ¿Que las 4 bolas caigan en el lado derecho? ¿Que una caiga en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho? ¿Que 2 caigan en el lado izquierdo y 2 en el lado derecho? ¿O que 3 caigan en el lado izquierdo y una en el lado derecho? ¿Cuál es más probable? ¿Cuál es más probable? ¿La 0, la 1, la 2 o la 3? ¿Cuál es más probable? A ver, ¿qué dicen? Ahora, cuando me refiero que una, no estoy diciendo que solamente tiene que ser la roja. Puede ser una, puede ser la azul, acá en el lado izquierdo y las otras acá. Puede ser la amarilla en el lado izquierdo y las otras acá. ¿Cuál es más probable? ¿La opción 0, la 1, la 2 o la 3? ¿Cuál creen que sea más probable que tenga, que ocurra? ¿No? Ya, muy bien. Estamos muy bien en probabilidades. ¿Todas son probables? ¿Cualquiera es más probable? Si aplicamos un concepto, cuando vemos distribuciones discretas, empezamos con la distribución Bernoulli y de ahí nos pasamos a la distribución binomial. La distribución binomial me diría que esta solamente hay una sola forma de hacerlo, asumiendo que todos tienen la misma fuerza, ¿no? Esa es una sola manera, igual que esta es una sola manera. En cambio acá ya tendría 3 maneras y acá tendría 6 maneras de forma de hacerlo. Esta sería lo que podría ocurrir con más frecuencia. A eso se refiere con que la entropía es una medida del desorden o del caos. La naturaleza prefiere el caos al orden. El orden sería que todos aparecieran en un solo ladito. Qué bonito, mire, todos están en un solo ladito, están ordenaditos. Acá no hay entropía. En cambio acá, sí. El caos, acá tengo más oportunidades de sacar porque acá habría mayor entropía. Como dicen los físicos, es más fácil destruir que construir. O sea, todo el mundo sabe cómo pelar un huevo cocido, pero a ver, vuelve a armarlo, eso es lo más difícil. Por eso dice que es más preferible el caos que el orden. Entonces, viéndolo así, podemos verlo acá también, ¿no? Ahora con el fútbol, que bueno, tanto a ustedes como a nosotros nos ha ido muy mal en estas últimas 2 fechas, mejor no hablemos de eso porque vamos a terminar peleados. Pero bueno, estamos solidarios al menos. Miren, ¿qué pasa si vamos a suponer que el 90% de las personas que acuden a este bar, hay unos bares o restaurantes donde uno puede ver un partido de televisión mientras está comiendo, tomando algo, ¿no? Se dedican a eso nada más. Supongamos que el 90% sean hombres y el 10% sean mujeres. Entonces, la pregunta es, eh, si tú entras, digamos, a ciegas a este bar, eh, supongamos, y tocas a una persona, eh, lo más probable es que sea un hombre, pero ¿quién te da más información? Quien te da más información sería, pues, que te aparezca una mujer, porque es improbable. Entonces, si ustedes pueden ver, para calcular la entropía se usa esta expresión, si ustedes pueden ver aquí, la información que te proporciona hallar una mujer sería pues 3.32 y la que te proporciona hallar un hombre sería 0.15. Es como en una apuesta. Si en una apuesta de fútbol, si tú la apuestas, por ejemplo, tú dices, no, Brasil le va a ganar a Venezuela, ya, pero tú agarras y la apuestas a Venezuela, pero las apuestas están, y Venezuela te paga, ¿cuánto te pagas? 51 por Venezuela, ya, pero, porque tú dices, no, pero va a ganar Brasil, pero si gana Venezuela, tú estás ganando un montón de plata, porque es un hecho improbable, pero no significa que sea nulo. Entonces, por eso que dice, las apuestas
que gane Venezuela te da un montón de información, porque en este caso pues te ha dado un montón de plata, porque era improbable, pero ocurrió. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de los nodos, dígame, ¿dónde hay mayor entropía? Supongamos que estos sean todos no morosos, aquí sean no morosos y los amarillos son morosos, y en la situación B tengo, digamos, la mayoría no morosos y algunos morosos. ¿Dónde no hay entropía? ¿Dónde no habría entropía? ¿En qué nodo? ¿En el A, en el B o en el C? ¿Dónde no hay entropía? Ah, muy bien, en el C, claro, en el C no hay entropía, no hay información. ¿Por qué no hay información? Porque todos son de una categoría. Entonces, para el algoritmo ID3, C4 y C5, lo que yo busco son algoritmos que tengan máxima o mínima entropía, nodos de este tipo. ¿Okay? Ese es el concepto que maneja. Breiman agarró y cambió todo y lo basó todo basado en impureza. Breiman rompió esquemas y hizo bajo en impurezas. ¿Me dices, Francisco, cuántos minutos me quedan? Profe, 10 minutos. 10, ya. Ujú. ¿Pueden ser 15? No, 10 nada Sí, más. sí, intenta, aprieta. Ok, bueno, les voy a hacer un ejemplo nada más para... Este está basado en árboles binarios. ¿Ya? Bueno, este es un árbol binario. Una vez encontré la foto, pero lo voy a encontrar. Sí existen los árboles binarios. Este es un árbol binario, al igual que los árboles de C4, C5 y D3, árboles binarios. Los árboles de decisión con los datos no balanceados, no, porque los datos no balanceados, o sea, en realidad todos los algoritmos tienen problemas, salvo que uses algunos algoritmos que sean más robustos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos algoritmos o tipo de enlace que usas que sean diferentes, ¿sí? Ya. Yo quería mostrarles acá este ejemplito, ¿ya? Yo tengo dos variables predictoras y tengo mi target que son los rojitos y los celestitos, ¿ya? Y yo voy a hacer las reglas univariadas. O sea, las reglas son x1 menor o igual que 2, x1 menor o igual que 3, o x2 menor o igual que 1, x2 menor o igual que 3. Pero no pueden haber reglas como que sería x1 más x2 es menor o igual que 5, por ejemplo. Ya. Si fuera así, ¿cuál regla me separa más o menos los puntos rojos de los celestes? ¿Cuál regla podría ser? ¿Cuál regla podría separar mejor los puntos rojos o celestes? ¿En dónde? ¿En X1 o en X2? ¿Dónde podrían haber una reglita? ¿Cuál separaría? En X2 me dice por ahí José, ¿en dónde más o menos? ¿X2 menor que cuánto? ¿Que 2, que 3, que 4, que 5? ¿O en X1 me dicen menor o igual que 2, que 1, que 3? ¿No? Por ahí me dicen X1 menor que 2. Ajá, muy buena, muy buen ojo. Ahí está, en X1. Vamos a ver. Ustedes se dan cuenta que lo están haciendo de manera univariada. Entonces, si ustedes me dicen, oye, yo considero que la regla debería ser así, ¿ok? Ahí está. Por si acaso, este gráfico también está hecho con R. Hay un paquete en R que te permite hacer este tipo de gráficos justamente para explicar los árboles. Ahí está, el punto de corte, más o menos. Entonces, fíjense, si es menor o igual que 2, si es mayor que 2, perdón, toititos son celestes. Y si es menor o igual que 2, todos los rojos pasaron y algunos celestes se equivocó. Eso en el árbol es simplemente hacerlo así. Acá está. Si es menor o igual que 2, pasaron 24A y 8 celestitos. En cambio, si es mayor que 2, toititos los 14 fueron celestitos. Entonces, ahora sí, estos individuos ya no me voy a meter con ellos. ¿Por qué? Porque ya todos son celestes, pues. Entonces, ahora solamente con esta partición, ¿dónde estaría el mejor punto de corte? ¿En X1 o en X2? ¿Dónde se llama? ¿Dónde estaría ese punto de corte que mejor separaría? Ajá, ya se dan cuenta. En X2, ¿no? X2 más o menos a qué altura. En X2 menor o igual que 3 o mayor que 3, ¿no? Ahí está. Significa que ahora el algoritmo lo que va a hacer es particionarte. Ahí está. Y te encontró y te fue dividiendo. Y si quisieras hacerlo perfecto, ¿cuál sería la siguiente regla? Si quisieras hacerlo perfecto. Porque todavía acá hay rojos y celestes, ¿no? Ya está la regla. ¿Cuál sería la regla innata?
x1 menor o igual que 1, ¿no? Ya está, y tu árbol se volvió perfecto. Pero eso que nosotros hemos hecho al ojo, a la vista, el algoritmo lo tiene que hacer de una manera automática, porque imagínense, pues con 50 variables no puedo estar haciendo esto. Para eso usa pues el criterio de pureza. Breiman creó el criterio de pureza y ya no funciona la entropía, sino la pureza. ¿Qué significa? Que los hijos deberían ser más puros que el padre. ¿No? Siempre uso esta analogía. Eh, y le preguntaban a Breiman en las entrevistas, ¿qué es esto y por qué le puso pureza? Porque digamos, cuando uno tiene un hijo, uno quisiera que sus hijos, para empezar, que sean felices, pero de ahí que sigan una profesión, ¿no? Entonces, digamos, si yo tuve la oportunidad de ir solamente hasta el colegio, digamos, me gustaría que mi hijo por lo menos vaya a la universidad. Si yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, me gustaría que mi hijo, bueno, que vaya a la universidad y que también, si es posible, que saque una maestría, ¿no? Yo creo que no hay nadie, un padre que ustedes conozcan, que le diga, hijo, yo por si acaso estudié maestría, tú colegio nada más, ¿ah? Ahí nada más te quedas, no puedes ser mejor que yo. No, es todo lo contrario. Prima decía, si tú no aspiras a que tus hijos sean mejores que tú, entonces mejor no tengas hijos, pues. En otras palabras, para el criterio del árbol, mejor no abras el árbol. Si tus hijos no van a mejorar la pureza de tu nuevo padre, entonces mejor no lo abras. Y la pureza se mide en función a varios criterios, como el índice de Gini. Nuevamente el mismo ejemplo. ¿Cuál es el nodo más puro? Ya no el que tiene menor entropía o mayor entropía. ¿Cuál es el nodo que es más puro? En este ejemplo. ¿Sigue siendo cuál? El C, que él tiene la menor, ¿no? La menor impureza o la mayor pureza posible. Todos son de una categoría. Entonces Breiman creó un indicador, ya no de entropía, sino el indicador de Gini para medir justamente la impureza de un nodo. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte. Me quedan 6 minutos. ¿Puedo usar 6 minutos, Francisco? Dale, dale, profe, tranquilo. Ok, Hasta que termine, ya no. sí. Entonces, sabemos que podemos, nosotros sabemos que hay muchas formas de medir un modelo, ¿no? Sabemos que podemos usar la matriz de confusión, perdón, eh, puedo usar la matriz de confusión, puedo usar el indicador de capa, puedo usar el KS, puedo usar la curva ROC, etc. Ajá. A ver, Luis Malo no me hace una pregunta. Menor entropía, menor impureza, claro, es un nodo mejor. Menor impureza, menor entropía, es un nodo puro. Ese sería el ideal. Sí, ese sería el ideal. Ahora, yo puedo medir todo esto, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Han escuchado de Kaggle.com? ¿Alguna vez han escuchado de Kaggle.com? ¿Sí? A ver, los que escucharon pueden marcar con un check ahí acá, en la lista de participantes pueden hacerle un check, y los que no, le ponen una X. Algunos escucharon de Kaggle.com, ¿no? Si algún día necesitan un poco de recursos, pueden entrar a Kaggle.com. Kaggle.com es una empresa que ahora le pertenece a Google, donde las empresas, cuando sus equipos no pueden resolver un problema de ciencia de datos, los someten a la comunidad internacional. Le dicen, por ejemplo, miren esta empresa, miren esta empresa, por ejemplo, esta empresa le da a Kaggle, perdón, $120,000. Ya, Kaggle se queda con $20,000 y los 100,000 va para la persona que gane. Ponen un reto con datos, con todo, y le ponen un indicador, por ejemplo, el KS, ¿no? O el accuracy o el log loss. La persona de todos los equipos que tenga el mejor indicador se lleva los $100,000 y se acabó. Ahí está tu premio. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que para este concurso hay 1.300 equipos que se han inscrito y están completamente ahorita en línea. La data, por ejemplo, hay muchos colegas que me dicen, ¿dónde consigue la data? Acá en Keil, ahí está la data, están así. Si ustedes no quieren concursar, pueden bajarse la data, el caso, y pueden ver las soluciones, porque hay comunidades y foros que se comparten. Hay muchos concursos acá que no dan premios, solamente ese reconocimiento. Es decir, yo lo hice, no gané nada, pero yo lo hice, ¿sí? Entonces, el problema es el siguiente, y eso lo me ocurría con mis alumnos cuando estaban concursando. Normalmente lo que yo hago es dividir mi data en una data de
prueba y mi data, perdón, una data de entrenamiento y una data de prueba, ¿no? Esa era mi forma de trabajar. Pero ¿qué ocurre? Que Kaggle no te da la data de prueba, solamente te da la data de entrenamiento. La data de prueba, ellos lo prueban, tú le das tu solución y ellos lo prueban. Entonces mis alumnos me decían, yo le decía, ¿se han inscrito? Sí, profe. Y pasaban por esta situación, ¿no? Me decían, profe, sí, vamos a ganar, profe, ya tenemos $100,000 fijos que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque, profe, mire, el modelo que hemos encontrado, hemos usado un modelo de ensamble y con stacking, y hemos hecho una maravilla combinando 50 algoritmos en uno solo, y tiene 99,5% de accuracy. Ya le digo. Y entonces me dice, sí, vamos a ganar. Tranquilo, profe, si quiere, le damos su sencillo, como dicen ellos. Después de una semana que acaba el concurso, le digo, ¿y qué tal? Nada, profe, me dice. ¿Qué pasó? No, profe, no ganaron. ¿Por poquitos? No, yo creo que es una estafa, me dice. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando dieron su modelo y Kaggle lo pasa por la prueba de test, ocurre esto, ¿no? Bajaron de un 99,5 a un 35%, la cruda realidad. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, dice, no, profe, creo que, no sé, creo que hay favoritismo. No hay favoritismo, le digo. ¿Qué ha ocurrido? Overfitting, como dice Mateo, el famoso overfitting. Has entrenado tan bien tu modelo, lo has hecho tan perfecto que solamente funcionan para esos datos. Y ese es el problema que pueden caer estos algoritmos. Los puedes hacer que funcione muy bien, pero cuando le das datos nuevos con una pequeña variante, ya no funciona bien. Entonces, es lo clásico, ¿no? Yo puedo tener, como en este caso, lo ideal sería el caso A, modelos donde siempre, para cualquier conjunto de datos, siempre den en el objetivo, siempre tengan accuracy altos, por ejemplo, pero lo que normalmente obtengo es esto, modelos que dan en el blanco, pero tienen mucha variabilidad, mucho overfitting. ¿Okay? Entonces, lo podemos ver de otra manera. Si ustedes alguna vez vieron la serie Friends, hay un capítulo donde Phoebe intenta enseñarle francés al ingenuo de Joey, ¿no? Entonces, fíjese por qué cayó en overfitting, porque cada vez que ella le enseñaba una letra, él lo repetía, A, B, B, C, C. Pero cuando le decía una letra nueva, él le decía lo mismo siempre, A, B, C. Entonces, él, nunca aprendió solamente la data que él había dado. En esto pueden caer nuestros famosos árboles. Entonces, ¿qué solución se da ahora? La solución es decir, pues no hagas un solo árbol, haz muchos árboles, haz un ensamble de algoritmos. Entonces, se utiliza un ensamble. Imagínense que ustedes tienen sospecha de que tienen algún tipo de, digamos, tipo de cáncer y se hacen una tomografía, ¿sí? Se hacen una tomografía y les sale que 3 doctores le dicen que, vamos a ver que aparezca en la mente, y les sale que 2 doctores, por ejemplo, acá pueden ver, un doctor le dice que no tiene tumor, el otro le dice que sí tiene tumor y el otro también le dice que no tiene tumor. Por lo tanto, ustedes podrían agarrar y decir por mayoría no tengo el tumor. Algo similar hacen los algoritmos de ensamble. En vez de pasarlo por un solo algoritmo, lo voy a hacer pasar por varios algoritmos. Y supongamos que de los 3 algoritmos, 2 me dicen que no tengo tumor y uno que sí, entonces diré pues que no tengo tumor. Entonces, estos algoritmos de ensamble se dividieron los algoritmos Baggin, los algoritmos Boosting y los algoritmos de stacking. ¿Cuál es el bendito problema? El bendito problema es el siguiente. El problema es el siguiente, que si yo antes me demoraba 1, ahora me demoro 100. ¿Por qué? Porque, porque ahora se demora más, porque ya no voy a hacer un solo algoritmo, voy a probar varios. Y lo otro, que justamente es las personas que no me piden, profe, enséñeme árboles, pero enséñeme random forest a partir de ahí hacia adelante. Cuando aplican de frente bagging, boosting, stacking, ocurre lo de siempre. Nunca van a ver un árbol. Ya no hay arbolitos, porque los árboles ya no me interesan construir los árboles de manera univariada, sino me interesa su poder predictivo. Construyo muchos árboles
pero saco la decisión por mayoría. No uso ni un árbol de manera univariada. ¿Ok? Ajá, entonces ahí tenemos, en estos conjuntos, tenemos los algoritmos Baguin, donde saco muestras con bootstrapping, muestras con reemplazo, y en cada uno de ellos voy construyendo diferentes árboles. Y por ejemplo, de estos 6 árboles, si 5 me dicen que la persona es morosa y uno que no moroso, entonces por mayoría diré que es morosa. Este algoritmo fue mejorado a través del Random Forest, con la cual hago selección también de variables, no solamente selección de datos, sino selección de variables en cada vez que se divide el nodo. Y finalmente aparece, por ahí hay alguien que está, le desactivo el audio, ya. Alguien dejó prendida su pantalla, ya. Los Random Forest, por si acaso, tienen muchas aplicaciones. Yo les invito a investigar, no solamente para revisión y clasificación, lo pueden usar para imputación de datos, lo pueden usar para selección de variables, lo pueden usar para tratamiento de datos desbalanceados, para detección de datos anómalos. Tiene muchas aplicaciones el algoritmo de Random Forest. ¿Okay? Entonces, Francisco, me dices si ya se pasó, si no sigo, No, no sé. termina, profe, termina, intente Sí, terminar, ok. profe. Sí, por No sé, favor. no quiero aburrirlos. ¿Quieres? Quedan 2 minutos, quedan un par de minutos. No, pero Ok, termina. listo. A ver, solamente la idea del boosting. Eh, pongamos que yo llevo a un grupo de niños a un zoológico, chiquitos de inicial, y al final de la charla del zoológico, este tour, les digo pues que van a tener un premio. Si me dicen cuál es el mamífero y cuál es el reptil, les sellan un chocolate. Entonces, cuando entran, y van a entrar por separado, ¿no? Entonces entran, si aciertan el elefante es mamífero, se llevan el chocolate. Luego va a entrar el segundo niño y va a hacer lo mismo, pero solamente lo que quedó. Entonces, el primer niño agarró y el primer niño acertó acá, pero falló acá. ¿Sí? Falló acá en el reptil, en sapito y en el cocodrilo. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando entre el segundo niño? Cuando entre el segundo niño lo que va a ver es, bueno, acá lo acertó, ya no hay premio. Voy a tener que igual decir si el elefante es un mamífero o un reptil, pero aquí está el premio. Pero si el premio está, es porque el otro niño se equivocó. O sea que esa pregunta debe ser bien difícil, ¿no? Esa pregunta debe ser bien difícil. ¿Ah? Eh, entonces, eh, entonces lo que va a hacer el segundo niño es poner atención a estos 3 que se equivocó y tratar de dar una respuesta. Entonces el segundo niño encontró que acertó acá, en el ciervo y en el sapito, pero se equivocó acá en este acá, y acá también se volvió a equivocar. Entonces, cuando es del tercer niño, nuevamente el tercer niño va a pensarlo 2 veces. Entonces el tercer niño va a decir, oye, pero acá también me puedo equivocar, ¿no? Entonces, al final, el tercer niño, al final acertó, se equivocó en otro, pero por mayoría y por ponderación voy a tener las respuestas correctas. Ese es el principio del boosting. El boosting lo que hace es darle un mayor incentivo a cuando te equivocas. Cuando te equivocas, le da un mayor incentivo. ¿Qué significa? Que va a duplicar su dato para que cuando le aplique el algoritmo tenga más posibilidad de encontrar esos errores. Entonces, a diferencia del CAR, del C5, estos algoritmos solamente hacen un árbol. Los Bayesian Random Forest hacen muchos árboles, pero cada árbol independiente en paralelo, y los algoritmos Boosting hacen muchísimos árboles, pero cada árbol es dependiente del anterior, son árboles secuenciales. Aquí tenemos la familia da Boosting, gradiente Boosting, Stochastic gradiente, XY Boosting, Light Boosting y el CAC Boosting. Solamente para que tengan una idea, en el 2014 apareció el XY Boosting, y en enero del 2017 los norteamericanos a través de Microsoft sacan el IGBM, y en abril, unos meses después, los rusos a través de Yandex sacan el CAC Boosting. Entonces, lo que se usa actualmente, ya con eso termino, son los modelos de stacking. ¿Qué es stacking? Hacer modelos con mis modelos. En vez de aplicar por mayoría, con estos datos de acá le aplico otro modelo. Por ejemplo, a mi dato le aplico un KNN, a mi dato le aplico un árbol y le aplico una máquina de soporte vectorial. Con las probabilidades que obtengo,
Le voy a aplicar, por ejemplo, una regresión logística y ya estoy haciendo un algoritmo de stacking. Entonces ya no hay límites en lo que yo pueda aplicar. Entonces yo puedo aplicar, por ejemplo, acá, ¿no? Para estos 3 algoritmos le puedo aplicar otro algoritmo y, y puedo aplicar más algoritmos y hacer ensamble de stacking o stacking de ensamble. O sea, ya no hay límites en los que yo podría trabajar. Entonces, solamente para terminar unas consideraciones finales, lo que no quiero vender acá es el hecho de que, bueno, si nos dedicamos a hacer modelos, vamos a ser millonarios. No, esa no es la idea. Hay que tener cuidado bastante con estos algoritmos. Hay que siempre trabajar con los datos originales, conocer las características, hacer limpieza. A veces se prefiere usar los modelos más simples. Hay una tendencia ahorita de decir, bueno, hay que usar deep learning, hay que usar los últimos algoritmos, cuando a veces la solución se va por la logística, los modelos de árboles. ¿Sí? Casi el 95% de los casos son resueltos con algoritmos muy simples. Y también el otro riesgo es tener paquetes en el R, por ejemplo, que ya te hacen selección de hiperparámetros y tuneo y AutoML, Auto Machine Learning, que tú le das los datos y te hacen correr un montón de algoritmos y te dan la solución. Ahí tienes, por ejemplo, al famoso Ratel, al MLR, al Caret. El Caret tiene 238 algoritmos para hacer esto. Uno será el CAR. Y tienes el HOSON, que es para trabajar grande volumen de datos. Entonces hay que tener muy bien, hay que tener bastante cuidado con estos paquetes. No es cuestión de automatizarlos, sino que tener bastante cuidado. Y no usar nunca AutoML. Entonces, bibliografía para aquellos que quieran profundizar un poco, este libro de Machine Learning, Ensemble Machine Learning escrito con Python, o este libro de Ensemble Learning escrito con R. Y de manera univariada, si quieren ver los algoritmos por separado, pueden ver este libro que es con R, usando árboles de clasificación y de regresión, o usando método de ensamble de clasificación con R. ¿Okay? Y este libro que es uno que recién acaban de salir. Ok, bueno, ese era, disculpen el tiempo me haya extendido. Sería todo para esta charla. No sé si hay alguna pregunta. La diapositiva, no te preocupes, yo ahorita se las envío a Francisco para que ellos puedan tenerlo, no te preocupes. Correcto. Nosotros las compartimos a Sí, través sí, yo de te lo envío, la Francisco, página no del te seminario preocupes, institucional, sí. para que lo puedan tener, no te Profe, no preocupes. sé, yo creo que ahí había un par de preguntas, pero yo creo que, o lo que Hay quieras, muchísimo. ¿quieres responder alguna? Si quieren, si alguien, sí, hay muchísimas preguntas, pero no sé, aparte muchas gracias, a ver, Ajá. a ver, Ya por acá, a ver, se nos es que perdieron yo las veo, preguntas. claro, como ustedes pueden ver acá se aplica mucha estadística, o sea, Leo Bremer es un estadístico, ya falleció hace unos 10, creo que 15 años, Ujú, pero él dio las bases de todo este tema de las aplicaciones del bootstrapping. ujú. Matt Kuhn también es un estadístico el que diseñó el paquete Caret. Bueno, Halde Wickman no es estadístico, es biólogo, pero su maestría y su doctorado lo hizo en estadística. Él es ahora el científico, el jefe del área de ciencia de datos de RStudio. Eh, pero como pueden ver, el camino no es engorroso. Para uno que no es estadístico sí es un poco difícil explicar estos conceptos de bootstrapping, pero para un estadístico es muy fácil aplicar estos conceptos. Hay muchos recursos, mucha bibliografía, muchos cursos que van a encontrar en YouTube. Y cuando quieran, si quieren hacer investigaciones en estos temas, no hay problema. Eso sí, tienen que tener, como siempre les digo, tienen que tener datos, ¿no? O sea, no me pidan hacer una tesis y que yo le dé los datos. Eso sí, yo creo que ese es a veces el problema. Y si alguien quiere hacer Bueno, algo en deserción universitaria, encantado, porque es en mi área donde yo estoy trabajando ahorita, haciendo trabajo de investigación con mi universidad, de tratar de predecir, bueno, en este momento el tema es un poco delicado, pero tratar de predecir la deserción universitaria. En instituciones privadas, pues es muchísima la plata que se pierde cuando un alumno ujú, deserta. claro. Entonces la idea es establecer políticas y tenemos modelos en la agraria, estamos desarrollando modelos para detectar en un ingresante, apenas termine el primer ciclo, cuál es la probabilidad, Vale. usando estos modelos de árboles, de que el alumno vaya
desertar de la universidad en un par de años. De tal manera que poder ayudarlo, darle algún Ok. tipo de apoyo, ver si tu problema de traslado, de vocación, es un problema económico. Bueno, profe, yo le agradezco mucho por haber aceptado la invitación, muy interesante la charla. Acuérdese que quedamos en contacto y que por Y medio sí, de usted vamos a contactar más profesores de tu claro, misma sí, yo les he dicho universidad ya, para mi, invitarlos a que nos sí, no, compartan un poquito de todos sus trabajos y sus claro, Francisco, en investigaciones. mi departamento somos 28 docentes ahorita y ya les he informado y Ujú. encantados ellos de poder dar estas conferencias y que es lo, digamos, el Mucho. lado bueno que ha tenido esta pandemia, ¿no? Poder Sí. establecer estos contactos. Mira, hoy la acogida que tuvimos, más de 200 personas conectadas. Ah, qué Muy bueno. interesante, mira, llamó mucho la atención. Me habrán Em, confundido seguramente con otra persona, pero Bueno, no, dejemos hasta aquí. Muchas Profe, gracias a todos. Muy sí. importante. profe, buenas noches. Sí, Ah, Profe, buenas noches. Tengo pues como una dudita pues como un poco puntual y profe, muchas gracias por la presentación, muy buena y muy buenos los casos pues aplicados, muy completa, profesor, muchas gracias. De pronto tenía una duda y es que, por ejemplo, en estos casos, digamos que muy en el caso del crédito que estás pues como mencionando, y digamos que en estos casos, por ejemplo, de tanta pues tema de contingencia de la pandemia, qué técnicas se podrían hacer pues como para acelerar de pronto esos procesos, porque digamos que las variables que están ahí son variables que no tienen como tanto tema de actualización y digamos que obviamente pues la dinámica del mercado está pues como a un ritmo pues como mucho más y rápido que esa sí, actualización. sí, 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 mira, en eso todos los modelos a nivel mundial han caído. O sea, todos los modelos se tienen que volver a reconstruir. Sobre todo los modelos que tengan que ver con crédito financiero, todos los modelos han caído. O sea, ahorita se tiene que volver a trabajar. O sea, todo lo que están haciendo ahorita las instituciones financieras, al menos en mi país, yo seguro que lo están haciendo también en Colombia, en China, Argentina, es volver a construir sus modelos. ¿Sí? Claro, se puede aplicar lógica difusa, claro, hay modelos de lógica difusa. Hay modelos, hay lógica, regresión lógica. Vean, Diego, busca esto, ya hay en R. Pero todos los modelos ahorita tienen que volver a construirse. Porque ahorita la gente, por ejemplo, la gente que no está pagando su crédito, no son los mismos motivos del año pasado, son otros motivos que están efectivamente. haciendo que la persona ahorita no pague su crédito o se esté demorando, ¿no? Y eso va a demorar, ¿sí? Eso va a demorar en sacarle nuevamente estos temas. Yo les invito, por ejemplo, yo hablo con R, pero Python tiene, MATLAB tiene, hay un montón de paquetes que tienen también estos algoritmos. Pueden usar diferentes paquetes, pero siempre aprendan más y más algoritmos, porque es la única manera que van a estar seguros eh, que cuál es el algoritmo que mejor funcione para sus datos, ¿sí? Eh, William, cuando te llegue la información está mi correo, pero por si acaso yo lo puse en la primera transparencia, mi correo es jsalinas@lamolina. Ahí está mi ¿Puedes correo, por favor. presentarlo, profe, la diapositiva donde está tu Sí, contacto? Por favor. sí, mejor. A ver, acá está. Ahí está. ¿Ahora lo ven? Si no, Abajo, sí. si no, ahí está. Ya. Ahí está mi correo, ahí pueden contactarme, el único correo que yo tengo. También lo pueden Ujú. contactar a través del Facebook, el grupo Curso de Estadística. Y ahí ahí podrían ver todos estos webinars. Hay un montón de webinars que se esta semana tenemos la maestría de ciencia de datos en la Ricardo Palma y toda esta semana van a haber conferencias. Y hay profesores de Colombia, de la Universidad Javeriana, que están Ujú. también dando conferencias Qué y bueno. son gratuitas. Pueden Ujú. inscribirse y participar de todo el mundo de ciencia de datos. Van a tener, dura hasta la próxima semana. Lo van a encontrar ahí. Bueno, yo creo que con esto sí ahora podemos terminar. Muchas gracias por la intervención, profe. Una vez más, muchísimas gracias por habernos brindado pues tu tiempo y tu presentación. La próxima y última charla de este año va a ser el lunes 14 de diciembre y ese día ya sería pues como nuestra última charla y después de Navidad retomaríamos otra vez el seminario. Esto pues como avisos parroquiales aquí en el seminario. Bueno, que estén muy bien, muchísimas gracias por participar y estamos en contacto.
Hasta luego. Ah, Gracias, muchas gracias. Francisco, gracias, profesor. Gracias a Gracias por el ustedes, muchas espacio. gracias por su tiempo. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias a ustedes. Cuídense bastante. Saludos.